Nunca imaginé que acabaría siendo el tipo de las cámaras ocultas y las grabaciones secretas. Ese no era yo. Siempre fui un hombre de frente, el que te decía a la cara si tenía un problema. 20 años en la infantería de marina te enseñan eso, la confrontación directa salva vidas. Pero cuando tu esposa de 15 años empieza a llegar a casa con un perfume distinto en el cuello y tu mejor amigo, de repente, no puedes sostenerte la mirada en la noche de póker, bueno, esos instintos de combate se activan. Algo va mal. El perímetro ha sido vulnerado y necesitas inteligencia antes de dar el siguiente paso. Mi nombre es Mateo Rivas. Soy dueño de Servicios Navales Rivas, en Cádiz, una de las mayores operaciones privadas de reparación de barcos en la costa andaluza. Nada mal para un chico que se alistó a los 18 con nada más que el título de bachillerato y muchas ganas de comerse el mundo. El negocio era mi ojito derecho, construido desde cero tras dejar el servicio. 12 años de jornadas de 16 horas, hipotecándolo todo, durmiendo en un catre en mi oficina algunas noches. Valeria llegó a mi vida cuando el negocio apenas empezaba a despegar. Estaba haciendo un reportaje sobre emprendedores veteranos para el Diario de Cádiz. Inteligente, ambiciosa, hermosa y con esa risa que hacía que todos en la sala se giraran para mirar. Y por alguna razón, me eligió a mí, el infante de marina con las manos callosas y los sueños sencillos. Eres auténtico, me dijo en nuestra tercera cita. ¿Sabes lo raro que es eso en mi mundo? Yo no lo sabía. Su mundo eran fiestas de cóctel con senadores, incluido su padre, Ricardo Villalba, el eterno varón de la política del sur, y galas benéficas donde la donación mínima cubriría mi hipoteca por un mes. Pero, de alguna manera, encajamos. Decía que quería salir de ese mundo, que quería algo real. Así que le di realidad, una boda donde mis compañeros de armas fueron los padrinos y sus amigos de la alta sociedad parecían ligeramente incómodos bajo el calor de la costa. Una casa frente al mar que yo mismo reformé los fines de semana. 2 hijos, Elena y Lucas, que tenían sus ojos y mi vena obstinada. Y fueron 14 años buenos, hasta que dejaron de serlo. Empezó con detalles pequeños. Valeria comenzó a asistir a eventos de trabajo que se alargaban más y más. Las contraseñas de su portátil cambiaron. Su teléfono, de pronto, siempre estaba boca abajo sobre la mesa. Compró ropa nueva, empezó a usar marcas de maquillaje que nunca antes había visto en nuestro baño. Solo trato de parecer profesional, Mateo, decía con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Papá cree que debería volver al periodismo. Quizá a la crónica política. Su padre siempre había querido que volviera a ese entorno. El senador Ricardo Villalba representaba el dinero viejo y el poder rancio en el país, el tipo de político que sabía dónde estaban enterrados todos los cadáveres porque él mismo había ayudado a cavar algunas fosas. Nunca me había dado su aprobación. En el banquete de nuestra boda, borracho con un whisky caro, me llevó aparte. Está jugando a las casitas contigo, muchacho, dijo, dándome palmaditas en la mejilla como si fuera un niño. Disfrútalo mientras dure. Durante 14 años le demostré que se equivocaba. Ahora empezaba a preguntarme si simplemente había sido paciente. La confirmación llegó un martes por la tarde. Valeria estaba arriba duchándose y su teléfono vibró en la encimera de la cocina. Nunca había revisado sus mensajes. Ni una sola vez en nuestro matrimonio, pero algo me impulsó a mirar esta vez. Un texto de Esteban Morquerer. Ya te echo de menos. Lo de anoche valió el riesgo. A la misma hora el jueves. Esteban, mi mejor amigo desde el entrenamiento de operaciones especiales. El tipo que me sacó de un edificio derrumbado en una misión en el extranjero. El padrino de mi hijo. El consultor empresarial que había contratado para ayudar a expandir Navales Rivas hacía 3 años. Dejé el teléfono exactamente como lo encontré, salí a mi taller y destruí sistemáticamente un mueble de roble perfectamente acabado que estaba construyendo. Luego limpié todo,
entré y le di un beso de buenas noches a mi esposa como si nada hubiera pasado. Porque en la guerra, no dejas que el enemigo sepa que te acercas. ¿Estás bien, cariño? Preguntó Valeria a la mañana siguiente, estudiando mi rostro sobre su taza de café. No dejaste de dar vueltas en toda la noche. Solo pensaba en el contrato de la naviera internacional, mentí. Hay mucho en juego. Ella cruzó la mesa del desayuno y me apretó la mano. El diamante de su dedo captó la luz de la mañana. El anillo por el que ahorré durante 6 meses cuando empezaba el negocio. Luché contra el impulso de apartar la mano. Lo conseguirás, dijo con una sonrisa que antaño me habría tranquilizado. Siempre lo haces. Lucas entró saltando en la cocina, con todos esos miembros desgarbados de sus 12 años y una energía desbordante. Papá, prometiste llevarme a pescar este fin de semana. Claro que sí, campeón, dije, revolviéndole el pelo. Sigue en pie. El teléfono de Valeria vibró. Ella lo miró y una microexpresión cruzó su rostro, algo entre la anticipación y la culpa. Tengo que irme. Reunión matutina con la junta de la fundación. Besó la cabeza de Lucas y luego se inclinó para besarme. Giré levemente la cara para que sus labios aterrizaran en mi mejilla en lugar de mi boca. Si lo notó, no lo demostró. No lo olvides, dijo, dirigiéndose a la puerta. Cena en casa de los Soler esta noche, a las 7. Los Soler. Diana Soler era la compañera de universidad de Valeria, casada con un abogado corporativo que jugaba al golf con el senador Villalba. Y Esteban estaría allí. Siempre estaba en esas funciones sociales. No me lo perdería, dije. Después de que se fue, me quedé sentado a la mesa de la cocina un rato más, viendo a Lucas devorar un tazón de cereales mientras chateaba con sus amigos. Mi hijo, mi sangre. La idea de perderlo, de que Valeria y su padre manipularan el sistema para quitármelo, hizo que algo frío y duro se formara en mi pecho. Eso no iba a pasar, no mientras yo respirara. Esa noche en casa de los Soler fue la actuación más difícil de mi vida. Esteban llegó 20 minutos después que nosotros, lleno de disculpas sobre una llamada de un cliente que se había alargado. Me dio una palmada en el hombro, me pasó una cerveza y me preguntó por el nuevo contrato. Todo mientras me miraba fijamente a los ojos, como si no se hubiera estado acostando con mi mujer la noche anterior. Parece prometedor, dije, dando un trago a la botella. Deberías saberlo la semana que viene. Eso es genial, hermano, bajó la voz. Escucha, he estado hablando con unos inversores potenciales que podrían estar interesados si decides expandirte tras ganar el concurso. Una inyección de capital importante, sin condiciones. Sin condiciones, excepto darte control sobre mi empresa, pensé. En voz alta dije, envíame los detalles. Siempre estoy abierto a opciones. Al otro lado de la sala, Valeria se reía de algo que decía Alberto Soler, con la mano apoyada brevemente en su brazo. Siempre había sido así de táctil. Un roce, un cepillado de dedos, pequeños puntos de conexión que no significaban nada. O eso creía yo. Ahora me preguntaba cuántos de esos toques casuales habían sido señales que pasé por alto. Después de la cena, mientras los demás se dirigían a la terraza para tomar unas copas, me disculpé para ir al baño. En lugar de eso, me deslicé por el pasillo hasta el despacho de los Soler y cerré la puerta tras de sí. Saqué mi teléfono y envié un mensaje a un número al que había llamado ese mismo día. Necesito que nos veamos mañana. Urgente. La respuesta llegó casi de inmediato. Medianoche. En el lugar de siempre. Cuando regresé a la fiesta, Valeria estaba en una conversación profunda con el senador, con las cabezas muy juntas. Levantó la vista al verme acercar, con una sonrisa una fracción demasiado brillante. Aquí estás, dijo. Papá me estaba hablando de una vacante de editora que se abre en el Diario Nacional. El director quiere almorzar conmigo la semana que viene. Es estupendo, dije,
preguntándome cuánto de aquello sería verdad. Llevas tiempo hablando de volver a escribir. El senador Villalba puso una mano sobre el hombro de su hija. Valeria tiene demasiado talento para desperdiciarlo. Sin ofender a tu trabajo benéfico, querida, pero naciste para cosas más grandes. Cosas más grandes que ser mi esposa, fue el añadido implícito. Sonreí con tensión. Valeria es brillante en todo lo que se propone. Siempre lo ha sido. Ha sido un gran apoyo, dijo el senador en un tono que sugería que ese apoyo era lo mínimo que se esperaba de mí. Al día siguiente, conduje hasta una pequeña oficina sobre una tienda de aparejos en la zona menos pintoresca del puerto. El cartel en la puerta decía, Consultores de Seguridad Costa, una forma elegante de decir que Carlos Velasco dirigía operaciones de vigilancia que rozaban el límite de lo legal. Carlos era otro infante de marina de operaciones especiales que descubrió que la vida civil no ofrecía el mismo subidón de adrenalina. Habíamos conectado a través de la comunidad de veteranos y yo le había ayudado a montar su negocio. Sin preguntas. Ahora era su turno. Mateo Rivas, dijo, abriendo la puerta. Ha pasado tiempo. No parece que vengas por una carta de pesca. Necesito tu pericia, Carlos. Fuera de registro. Sus ojos se entrecerraron, pero se hizo a un lado. Pasa. ¿Cerveza? ¿O algo más fuerte si tienes? Sirvió 2 whiskies y se lo solté todo. Los mensajes, las noches tardías, los cambios sutiles. Cuando mencioné a Esteban, Carlos soltó un silbido bajo. Eso es frío, hermano. Incluso para los civiles. Necesito saber a qué me enfrento, dije. ¿Es solo una aventura o hay algo más? Carlos se reclinó en su silla. ¿Crees que no se trata solo de sexo? Valeria viene del poder. Mi suegro nunca pensó que yo fuera suficiente y, de repente, ella pasa mucho tiempo con él después de años manteniendo las distancias. Di un sorbo al whisky. Y Esteban ha estado haciendo muchas preguntas sobre el negocio últimamente. Estructura, clientes, finanzas. ¿Crees que están jugando a largo plazo? Creo que necesito saber qué juego están jugando antes de mover ficha. Carlos asintió lentamente. Paquete de vigilancia. Audio, video, digital. No es barato. Tengo el dinero. No me refería a eso. Me clavó una mirada dura. Una vez que vas por este camino, Mateo, no puedes dejar de ver lo que encuentres. ¿Estás listo para eso? Pensé en Elena y Lucas durmiendo en sus camas. En el negocio que construí con mis propias manos. En los 15 años que le di a una mujer que podría estar conspirando a mis espaldas. Estoy listo. Muy bien, entonces. Carlos fue a un armario bajo llave y sacó un maletín metálico. Hablemos de equipo. Supongo que lo quieres todo. Coche, casa, oficina. Todo. Necesito saber exactamente qué planean. Desplegó los dispositivos, cámaras diminutas que podían ocultarse en detectores de humo, despertadores, incluso marcos de fotos, grabadoras de audio disfrazadas de objetos cotidianos, un software para clonar su teléfono de forma remota. Este último está en una zona gris, legalmente hablando, advirtió Carlos, sosteniendo una unidad USB. Pero te dará acceso a todo. Llamadas, mensajes, correos, datos de ubicación. Solo necesito 5 minutos con su teléfono. Yo lo conseguiré, dije. Carlos me estudió un momento y luego asintió. Tú mandas, hermano. Vamos a prepararte. Esa noche, mientras Valeria estaba en la ducha, instalé el software en su teléfono para mostrárselo. Lo que aún no sabía era el alcance de su traición. Eso llegaría pronto. Las 2 semanas siguientes fueron la operación encubierta más difícil que jamás realicé, y eso que operé tras líneas enemigas en 3 países distintos. Durante el día, era el mismo Mateo de siempre,
dirigiendo la empresa, entrenando al equipo de béisbol de Lucas, ayudando a Elena con su proyecto de ciencias. Reía en los momentos adecuados, besaba a mi esposa cuando se esperaba y hasta cené con Esteban y su última novia sin saltar sobre la mesa para partirle la mandíbula. Por la noche, revisaba la inteligencia. Carlos había sido minucioso. Cámaras en el coche de Valeria, el clon del teléfono, acceso a su correo, un rastreador en el vehículo de Esteban. Era una red digital que lo atrapaba todo. Las grabaciones confirmaron la aventura. Eso dolió, pero ya no era una sorpresa. Lo sorprendente era de lo que hablaban entre sus encuentros en las habitaciones de hotel. Ricardo dice que los jueces ya están alineados, dijo Esteban en una grabación mientras yacían en una cama de hotel que yo pagaba con mis puntos de la tarjeta. Juzgado de familia, mercantil, incluso penal si llegara a eso. La risa de Valeria sonó fría de una forma que nunca antes había escuchado. Papá siempre cumple. Mateo no sabrá que le ha golpeado. ¿Estás segura de llegar tan lejos? Preguntó Esteban. Por un segundo, pensé que mi viejo amigo conservaba un ápice de conciencia. Quiero decir, quedarnos con el negocio es una cosa, pero los niños, necesitamos la custodia total, sentenció Valeria. Es la única manera de asegurarnos de que no tenga recursos para defenderse. Además, Ricardo tiene gente que testificará que él es inestable. Trastorno de estrés postraumático, tendencias violentas, toda la narrativa del veterano que ha perdido el norte. ¿Y te parece bien eso? Sigues siendo el padre de tus hijos. Hubo una pausa y me encontré conteniendo el aliento. Le he dado 15 años de mi vida, dijo finalmente ella. Yo podría ser alguien a estas alturas, dirigiendo un periódico importante, quizás siguiendo a papá en la política. En cambio, estoy atrapada en Cádiz jugando a las casitas con un tipo que solo es feliz cuando está cubierto de grasa de motor. El dolor fue físico, como recibir un disparo en el pecho. Pero seguí mirando, seguí escuchando. Una noche, revisando imágenes, llegó una nueva grabación del coche de Valeria. Estaba con su padre discutiendo la siguiente fase del plan. El anuncio del contrato es el próximo viernes, dijo el senador Villalba. Una vez que Navales Rivas gane, activamos la investigación administrativa. La empresa pantalla entrará para salvar el negocio y, simultáneamente, tú pides el divorcio alegando inestabilidad y potencial violencia. ¿Y Esteban se queda con el control de la empresa? Preguntó Valeria. Nominalmente. El control real recaerá en nuestro grupo de inversión. Esteban es solo la cara visible, alguien en quien Mateo confiaba, lo que hace que la toma de control sea más elegante. Valeria se rió. Mateo siempre ha tenido un punto ciego con Esteban. Hermanos de armas, y todas esas tonterías. Hombres como tu marido viven según un código obsoleto, dijo su padre con desdén. Lealtad, honor, conceptos arcaicos en el mundo actual. Eso los hace predecibles y explotables. Mis manos temblaron mientras pausaba la grabación. No solo planeaban divorciarse de mí o quitarme el negocio. Era una estrategia de aniquilación total. Mi empresa, mi reputación, mis hijos, todo lo que había construido, todo lo que amaba. Tomé mi teléfono y marqué un número. Soy yo, dije cuando respondieron. Ahora necesito algo más que vigilancia. Necesito ventaja. ¿De qué tipo de ventaja hablamos? Preguntó Carlos. Del tipo que hace que un senador de la nación se retire. Necesito todo lo que tengas sobre Ricardo Villalba. Registros financieros, comunicaciones, pruebas de corrupción, lo que sea. Eso es un encargo difícil, Mateo. Territorio peligroso. Planea destruirme, Carlos. No tengo otra opción. Hubo un largo silencio al otro lado. Conozco a alguien que podría ayudar. Ex del servicio de inteligencia, ahora se especializa en delitos financieros. Pero no será barato. Pagaré lo que sea.
Haz la llamada. Pero Mateo, ten cuidado. Estás jugando con fuego. Ya me estoy quemando, respondí. Así que más vale que devuelva el golpe. A la mañana siguiente, Valeria me sorprendió sugiriendo que lleváramos a los niños a la playa de la Barrosa para pasar el día. Has estado trabajando tanto últimamente, dijo durante el desayuno. Vamos a pasar un tiempo en familia. La actuación fue impresionante. Esposa preocupada, madre devota, sugiriendo tiempo de calidad con la familia que secretamente planeaba destrozar. Me pregunté cuánto tiempo llevaría siendo tan buena actriz. ¿Había sido todo nuestro matrimonio una farsa? Gran idea, dije, igualando su fingimiento. A los niños les encantará. Y así fue. Lucas pasó horas en las olas con su tabla mientras Elena recogía conchas en la orilla. Valeria extendió una toalla en la arena, luciendo despreocupada con un vestido ligero y un sombrero de paja. La viva imagen de la perfecta esposa andaluza. Sentado a su lado, viendo a nuestros hijos jugar, me asaltó un pensamiento extraño. Aún podíamos parecer la familia ideal para los extraños, el empresario de éxito, la hija del senador, sus hermosos hijos, el sueño español. Pero ahora todo era una fachada, fina como el papel y lista para rasgarse. ¿Un euro por tus pensamientos? Preguntó Valeria, bajándose las gafas de sol para mirarme. Solo pensaba en lo afortunado que soy, mentí. De teneros a vosotros, a los niños. Algo parpadeó en sus ojos. ¿Culpa, arrepentimiento? Antes de que se volviera a subir las gafas. Sí, hemos construido una buena vida. ¿La hemos construido? La pregunta se me escapó antes de que pudiera frenarla. Ella se giró hacia mí, con su expresión oculta tras los cristales oscuros. ¿A qué te refieres? Por un momento, estuve a punto de romper el personaje, de soltarlo todo allí mismo, en la arena, con nuestros hijos jugando cerca. Pero el táctico que llevo dentro me contuvo. Nada. Solo que a veces me pregunto si esto es suficiente para ti. El negocio, la ciudad, yo. Ella alargó la mano y tomó la mía, con su anillo de bodas brillando bajo el sol. Te preocupas demasiado, Mateo. Estoy exactamente donde quiero estar. La mentira fue tan fluida, tan ensayada, que si no hubiera visto las pruebas con mis propios ojos, podría haberla creído. Esa era la parte más aterradora, la facilidad con la que podía mirarme a los ojos y mentir. Esa noche, cuando los niños ya dormían, Valeria anunció que tenía una reunión del comité benéfico. No debería llegar tarde, dijo, besando mi mejilla. No me esperes despierto. Asentí, sin confiar en mi propia voz para hablar. En cuanto su coche salió del camino, fui a mi despacho y entré en el sistema de vigilancia. El rastreador GPS mostraba su coche dirigiéndose no hacia el centro comunitario, sino hacia un hotel boutique en el centro. El coche de Esteban ya estaba allí. Cerré el portátil. No necesitaba ver qué pasaría después. En su lugar, hice una llamada al número que Carlos me había dado. Mónica Díaz, respondió una voz femenina firme. Señora Díaz. Mi nombre es Mateo Rivas. Carlos Velasco me dio su número. Entiendo que podría ayudarme con una situación delicada. Señor Rivas, sí. Carlos me puso en antecedentes. Busca ventaja contra un senador en activo. Es correcto. Sabe que lo que pide es difícil y potencialmente peligroso. Lo sé. Hubo una pausa. No soy barata, señor Rivas. El dinero no es el problema. No se trata solo de dinero. Si acepto esto, necesito total transparencia por su parte. ¿Por qué necesita esa ventaja? ¿Cuál es su objetivo final? Inspiré profundamente. El senador Villalba está conspirando con mi esposa y mi antiguo mejor amigo para destruir mi negocio, quitarme a mis hijos y arruinar mi reputación. Necesito pruebas suficientes de su corrupción para obligarlo a retirarse.
Chantaje, en otras palabras. Defensa propia. Ella emitió un sonido que pudo ser una carcajada. Veámonos mañana. Hay una cafetería de carretera en la Nacional, se llama El Cruce. Venga solo. Allí estaré. Al día siguiente conocí a Mónica Díaz. No era lo que esperaba. 40 y pocos, ojos afilados, traje de chaqueta impecable. Parecía más una ejecutiva bancaria que una exagente de inteligencia convertida en investigadora privada. Entiende que lo que busca conlleva un riesgo significativo, dijo tras pedir el café. No solo riesgo legal, sino personal. Hombres como Ricardo Villalba no se toman las amenazas a la ligera. No busco amenazarlo públicamente, expliqué. Solo tener la palanca suficiente para proteger lo que es mío. ¿Y qué es exactamente lo suyo, señor Rivas? ¿Su negocio, sus hijos, su esposa? La pregunta me pilló desprevenido. Mi esposa ya ha tomado su decisión, dije tras un momento. Estoy luchando por mis hijos y por la empresa que levanté. Mónica me estudió. Carlos dijo que eras militar. Eso explica el enfoque. Estratégico, metódico. Dio un sorbo a su café. Puedo ayudarle, señor Rivas, pero debo ser clara. Si encuentro pruebas de actividad criminal que suponga una amenaza inminente para la seguridad pública, estoy obligada a informarlo. No me interesan los secretos de Estado, señora Díaz. Solo la corrupción de andar por casa. No hay nada de andar por casa en la corrupción a nivel senatorial. Sacó un contrato de su maletín. Mi tarifa, la mitad por adelantado, la mitad a la entrega. La cifra me hizo parpadear, pero asentí. Hecho. Necesitaré todo lo que tenga hasta ahora. Grabaciones, mensajes, correos, cualquier cosa que apunte a la implicación del senador en este plan. Lo tendrá hoy mismo. Se levantó para irse, pero se detuvo. Una cosa más, señor Rivas. Esto puede ponerse peor antes de mejorar. ¿Está preparado para eso? Pensé en las grabaciones que ya había escuchado, la traición que calaba más hondo que cualquier herida de combate. No puede ser mucho peor que descubrir que la madre de tus hijos planea destruirte. La expresión de Mónica se suavizó ligeramente. En mi experiencia, siempre puede ser peor, pero haré lo posible para que mejore para usted. Mientras se alejaba, me pregunté qué acababa de poner en marcha. Ya no se trataba solo de exponer una aventura. Me estaba enfrentando a un senador, desafiando a un hombre que había pasado décadas acumulando poder. Pero había cometido un error crítico, había amenazado a mis hijos, y no había nada que yo no hiciera para protegerlos. Mientras Mónica indagaba en las actividades del senador Villalba, yo tenía otro frente que gestionar, mi empresa. El anuncio del contrato gubernamental se acercaba y, si Valeria tenía razón, Navales Rivas ganaría. Parecería la mayor oportunidad de mi carrera, pero en realidad sería la trampa que lo destruiría todo. Tenía que estar listo. Jason Kim había sido mi gerente de operaciones durante 6 años. Inteligente, leal y, lo más importante, no tenía conexión alguna con el círculo social de Esteban o Valeria. Si había alguien en mi empresa en quien pudiera confiar, era él. Necesito que crees una estructura paralela, le dije en mi despacho, fuera de horario, con un inhibidor de señales funcionando para evitar cualquier escucha electrónica. Una filial registrada en otra jurisdicción. Transfiere nuestra propiedad intelectual principal, las relaciones con clientes clave y tantos activos como puedas sin levantar sospechas. Los ojos de Jason se agrandaron. Jefe, eso suena como si te estuvieras preparando para que alguien intente quedarse con la empresa. Así es. ¿Es por el contrato del gobierno? Porque si hay algo turbio, el contrato es un caballo de Troya, dije. Vamos a ganarlo y luego van a usarlo para destruirnos, a menos que estemos preparados. Jason estudió mi rostro. Esto no es propio de ti, Mateo. Siempre has sido recto como una vela.
La confianza es de ida y vuelta. He descubierto que algunas personas en mi vida no han estado jugando limpio conmigo. Él asintió lentamente. La nueva estructura tendrá que ser completamente independiente. Diferentes bancos, diferentes gestoras. Necesitaremos un apoderado de confianza para controlarla hasta que pase lo que esperas. ¿Puedes montarlo? Sí. Me llevará una semana trabajando por las noches, y costará dinero. Hazlo, cueste lo que cueste. Le entregué una memoria USB. Aquí tienes el esquema que quiero. Empieza esta noche. Cuando Jason se fue, recibí un mensaje de Mónica. Progresos. Necesitamos vernos. Nos encontramos en la misma cafetería al día siguiente. Mónica parecía cansada pero llena de energía, esa mirada que tienen los investigadores cuando están sobre algo grande. Su suegro es todo un personaje, dijo sin preámbulos. Solo he rascado la superficie, pero lo que estoy encontrando es extenso. ¿Qué tan extenso? Del tipo que abarca décadas. Nombramientos judiciales vendidos al mejor postor. Contratos públicos desviados a donantes. Decisiones regulatorias influenciadas por pagos en cuentas opacas. Movió su taza de café sobre la mesa. Ha construido una máquina impresionante. ¿Puede documentarlo? ¿Aportar pruebas? ¿De parte? Sí. He accedido a registros financieros que muestran patrones sospechosos, comunicaciones que sugieren acuerdos de beneficio mutuo. Pero la prueba real será más difícil de conseguir, grabaciones directas, declaraciones de testigos, el tipo de evidencia que se sostendría en un tribunal. Me incliné hacia adelante. No necesito pruebas admisibles judicialmente. Solo necesito lo suficiente para que él sepa que puedo destruirlo si sigue adelante con su plan. Mónica me estudió. Es un juego peligroso, señor Rivas. Hombres como Ricardo Villalba no se asustan fácilmente. Todo el mundo tiene su punto de ruptura. Encuéntrame lo que necesito para llegar al suyo. Ella asintió despacio. Hay una casa de campo en la Sierra de Grazalema, fuera de los registros oficiales, propiedad de una empresa pantalla. El senador la usa para reuniones delicadas, de esas que no aparecen en ninguna agenda oficial. ¿Puede conseguir acceso? Directamente no, pero puedo montar una vigilancia. Está lo bastante aislada como para que podamos colocar equipos sin ser detectados. Hazlo. Llevará tiempo y aumenta significativamente su exposición si nos descubren. Sostuve su mirada con firmeza. Ya estoy totalmente comprometido, señora Díaz. Planean quitarme todo. No tengo nada que perder. La espera fue lo más difícil. Los días se convirtieron en una semana, luego en 2. Interpreté mi papel. Marido ejemplar, padre dedicado, empresario enfocado. Valeria continuó con su farsa también, aunque ahora notaba pequeños gestos que antes ignoraba, la leve sonrisa cuando llegaban ciertos mensajes, las llamadas de trabajo que la obligaban a cambiar de habitación. Mientras tanto, Jason progresaba con la empresa paralela, moviendo activos de forma incremental para evitar sospechas. Y Mónica construía lentamente el caso contra el senador Villalba. Pieza por condenada pieza. Entonces llegó el gran avance. Mónica me llamó a las 2 de la mañana, con la voz tensa por la excitación. Lo tengo, dijo cuando respondí. Una conversación grabada en la Casa de la Sierra. El senador, un magistrado y 2 ejecutivos corporativos. Discusión explícita de un esquema de sobornos que involucra cuentas en el extranjero y fallos judiciales. ¿Es sólida? Cristalina. El senador incluso menciona acuerdos anteriores por sus nombres. Es el sueño de cualquier fiscal. ¿Y sobre mi situación? ¿Alguna mención? Sí, discutieron el plan para Navales Rivas. Es exactamente lo que sospechaba. Amañar el contrato, fabricar infracciones, toma de control coordinada. El senador se refiere a ello como
La solución para Valeria. Apreté el teléfono con fuerza. ¿Qué más? Mateo, es peor de lo que crees. No solo planean quitarte el negocio. El senador ha dispuesto que se planten pruebas que sugieran que has estado malversando fondos de contratos públicos durante años. Te quieren en prisión, no solo divorciado y arruinado. El cálculo frío de todo aquello me dejó atónito. No contentos con quitarme mi empresa y mis hijos, querían encerrarme también. Destrucción total. ¿Qué más necesitamos? Pregunté, con voz firme a pesar de la rabia que crecía en mi interior. He compilado todo en un archivo seguro. Registros, comunicaciones, la grabación de la sierra. Está todo ahí, suficiente para iniciar múltiples investigaciones federales. ¿Cuándo puedo tenerlo? Puedo entregárselo mañana. Pero Mateo, una vez que tenga esto, tendrá una granada sin seguro en las manos. Tenga mucho cuidado con cómo la usa. Sé exactamente cómo voy a usarla. La noche siguiente, Mónica me entregó una memoria USB con todo lo que había encontrado. Era más de lo que esperaba. Pruebas detalladas de corrupción que abarcaban años, involucrando a decenas de funcionarios, empresas y millones de euros. En el centro de todo, el senador Ricardo Villalba, el titiritero del poder. Y enterrado entre los archivos, el plan completo para mi destrucción, cada detalle trazado, desde el contrato amañado hasta las acusaciones criminales falsas y el acuerdo de custodia que me separaría de mis hijos. La noche antes del anuncio del contrato, recibí otra llamada de Mónica. Necesitamos vernos, dijo, con voz tensa. No por teléfono. Nos encontramos en la misma cafetería de carretera, el tipo de lugar donde los camioneros paran a tomar café a las 3 de la mañana y nadie recuerda las caras. Mónica se deslizó en el reservado frente a mí, con ojeras marcadas. Deslizó una segunda memoria USB sobre la mesa. Es una copia de seguridad de todo lo que encontré. Guárdala en un lugar seguro, separada de la primera. ¿Ha cambiado algo? Echó un vistazo alrededor antes de inclinarse. Creo que saben que alguien ha estado husmeando. Uno de mis contactos en la audiencia fue abordado ayer. Preguntaron por solicitudes inusuales de ciertos registros financieros. ¿Podría rastrearse hasta usted? ¿Hasta mí directamente? No lo creo. He sido cuidadosa, pero el senador tiene muchos ojos y oídos. Si sospecha que alguien está armando un caso, dejó la frase en el aire. Tenemos que movernos rápido entonces. ¿Qué planeas exactamente, Mateo? Sostuve su mirada. Mañana, Navales Rivas va a ganar ese contrato del gobierno. Habrá una celebración en el astillero. Valeria ha dispuesto que me entreguen los papeles del divorcio allí mismo. Humillación pública máxima. Y voy a dejar que pase. Pero voy a estar listo con una contraoferta. Toqué la memoria USB. Una que el senador y Valeria no podrán rechazar. Mónica me estudió. El chantaje es un juego peligroso. También lo es intentar destruir la vida de un hombre y quitarle a sus hijos. Ella asintió lentamente. Ten cuidado, Mateo. Y si esto sale mal, yo nunca estuve involucrada. Entendido. El día del anuncio del contrato amaneció con un tiempo perfecto en Cádiz. Cielos azules, la brisa justa del puerto para mantener a raya el calor. Habíamos montado una carpa en el astillero para la celebración, con catering, barra libre e incluso un pequeño escenario para el anuncio. Todos mis empleados estaban allí, junto con clientes, proveedores y líderes empresariales locales. Valeria llevaba un vestido azul que no le había visto nunca, moviéndose entre la multitud como la hija de político que era. Esteban estaba cerca de la barra, consultando su reloj repetidamente. Exactamente a las 2 de la tarde, mi teléfono sonó con la notificación oficial de que Navales Rivas había ganado el contrato. Hice el gesto de responder, sonriendo, agradeciendo a quien llamaba. La multitud aplaudió cuando anuncié nuestro éxito.
Esto cambia las reglas del juego para Navales Rivas, dije desde el pequeño escenario. Es una oportunidad para llevar lo que hemos construido juntos al siguiente nivel. Capté la mirada de Valeria entre la gente. Sonreía, pero había algo depredador en su expresión. A su lado, Esteban ya estaba escribiendo en su teléfono, probablemente avisando a sus cómplices de que la trampa estaba lista. Antes de que la fiesta empiece de verdad, continué, quiero tomarme un momento para agradecer a algunas personas que hicieron esto posible. Pasé por la lista esperada, mi equipo directivo, empleados clave, clientes fieles. Luego hice una pausa. Y finalmente, me gustaría reconocer a alguien que ha sido instrumental en posicionarnos para esta oportunidad, mi viejo amigo y consultor de negocios, Esteban Morquerer. Esteban, ¿podrías subir aquí conmigo? Pareció sorprendido pero complacido. Exactamente lo que esperaba. A Esteban siempre le encantaron los focos. Mientras se abría paso hacia el escenario, vi a un hombre de traje entrar en la carpa. Justo a tiempo. Valeria también lo notó y vi cómo se erguía, con una sonrisa de anticipación cruzando su rostro. Esteban llegó al escenario y me estrechó la mano, inclinándose para un abrazo con palmada en la espalda. Se lo devolví, susurrándole al oído, lo sé todo, traidor hijo de... Se puso rígido, pero antes de que pudiera reaccionar, me volví hacia el micrófono. Y finalmente, veo que tenemos un visitante. Caballero, ¿busca a alguien? Todas las miradas se dirigieron al hombre del traje, que pareció momentáneamente desconcertado al verse señalado. Yo, busco a Mateo Rivas. Ese soy yo. ¿Y ustedes? David Casares. Represento a Valeria Rivas en un asunto legal. Sostuvo un sobre de papel madera. Tengo documentos para entregarle. La multitud murmuró confundida. La sonrisa de Valeria se ensanchó. Era el momento. La humillación pública que habían planeado. Entregarme los papeles del divorcio en lo que debería haber sido mi momento de gloria. Asentí con calma. Por supuesto, suba, por favor. Mientras el abogado avanzaba, me dirigí a los presentes. Señores, disfruten de la comida y la bebida. Solo necesito atender un pequeño asunto de negocios. El abogado llegó al escenario y me entregó el sobre. Queda usted notificado, señor Rivas. Lo tomé con una sonrisa. Gracias. Y yo tengo algo para usted también. Metí la mano en mi chaqueta y saqué un sobresellado de mi propiedad, entregándoselo. Por favor, asegúrese de que la señora Rivas y su padre reciban esto de inmediato. El abogado pareció confundido pero tomó el sobre. Me incliné más cerca. Le sugiero que usted también mire lo que hay dentro. Quizá quiera reconsiderar a quien representa. Mientras él se alejaba, me giré para encontrar a Esteban tratando de escabullirse del escenario. Le agarré del brazo, hundiendo los dedos lo justo para que hiciera una mueca. No tan rápido, hermano, dije, manteniendo la voz baja. Esto no ha hecho más que empezar. Valeria interceptó a su abogado antes de que pudiera salir de la carpa. Observé cómo se acurrucaban en una esquina, ella con rostro impaciente mientras él abría el sobre que yo le había dado. Dentro había una carta detallando exactamente lo que sabía sobre su plan, sobre el contrato amañado, sobre el asalto legal previsto, sobre la malversación de Esteban y sobre la extensa corrupción del senador Villalba. Adjunta a la carta había una sola fotografía, el senador Villalba reuniéndose con un conocido conseguidor de la industria de la construcción, entregando un sobre en lo que parecía un aparcamiento subterráneo. La memoria USB que Mónica me había dado contenía cientos de pruebas más como esa, junto con documentos, grabaciones y evidencias suficientes para acabar con varias carreras. Vi cómo el rostro de Valeria cambiaba mientras leía, el color se le escapó por completo. Levantó la vista, buscando con los ojos hasta que me encontró aún sobre el escenario. Alcé mi copa en un brindis burlón. El abogado ya estaba pegado al teléfono, sin duda llamando al senador.
Bien, que cunda el pánico también allí. Esteban intentó soltarse de nuevo. Mateo, lo que sea que creas que sabes, cállate, dije amablemente, manteniendo la sonrisa para cualquiera que estuviera mirando. Llevas 2 años robándome. ¿De verdad pensaste que no me daría cuenta? Puedo explicarlo, ahórratelo. Esto es lo que va a pasar, vas a dimitir con efecto inmediato. Vas a desaparecer de Cádiz, de Andalucía y de la vida de mi familia. Si vuelves a contactar con Valeria, con mis hijos o con cualquier persona asociada a Navales Rivas, las pruebas de tu malversación irán directas a la comisaría. Su rostro se contorsionó. Eres un imbécil moralista. Te crees tan perfecto, ¿verdad? El honorable infante de Marina, el abnegado hombre de familia. No tienes ni idea de lo que Valeria piensa realmente de ti. Sé exactamente lo que piensa de mí. He escuchado las grabaciones. Dejé que eso calara, viendo cómo sus ojos se dilataban al comprenderlo. Así es. Cada habitación de hotel, cada conversación, cada plan que hicisteis. Nos pusiste micros. Eso es ilegal. Me reí. ¿Estás conspirando para robar mi empresa y quitarme a mis hijos, y te preocupa la legalidad? Lárgate de mi astillero, Esteban. Tienes 48 horas para salir de la ciudad. Le solté el brazo y bajé del escenario, dirigiéndome directo hacia Valeria y su abogado, que cada vez parecía más aterrorizado. ¿Hay algún problema con los documentos, letrado? Pregunté con cortesía. Señor Rivas, creo que ha habido un malentendido. Nada de malentendidos, le corté. Solo un cambio en la posición de ventaja. Creo que mis términos están claramente expuestos en esa carta. Su clienta tiene 24 horas para decidir. El rostro de Valeria era una mezcla de furia y miedo. No puedes pensar seriamente que te saldrás con la tuya. Tu padre está recibiendo ahora mismo la misma información que te acabo de dar, junto con una elección sencilla, o se retira, o entrego todo a la policía y a todos los medios de comunicación del país. Me acerqué más. ¿De verdad pensaste que no lucharía por mis hijos? ¿Por lo que he construido? Mateo, siseó ella, mirando alrededor para asegurarse de que nadie la oía. Seamos razonables. Podemos llegar a un acuerdo. Desde luego que sí. Firmarás mi acuerdo de divorcio con mis términos, custodia total de los niños. Yo me quedo con el negocio, la casa y todo por lo que he trabajado. Tú te quedas con una liquidación generosa que te permitirá empezar de nuevo lejos de aquí. Sonreí con frialdad. Opción 2, destrucción mutua. Tu padre va a la cárcel, tu reputación queda destruida y tú te quedas sin nada. Estás faroleando, dijo, pero su voz vaciló. Ponme a prueba. Me volví hacia el abogado. 24 horas. Mi abogado estará esperando su llamada. Me alejé y volví a la fiesta, que seguía en pleno apogeo, completamente ajena al drama que se desarrollaba en un rincón. Mientras me movía entre la multitud, aceptando felicitaciones por el contrato, me sentí extrañamente tranquilo. La trampa que habían tendido para mí era ahora su propia celda. Todo lo que tenía que hacer era esperar. El senador Ricardo Villalba no era un hombre acostumbrado a ser superado. Cuando apareció en mi casa a las 11 de la noche, yo le estaba esperando en el porche, con un vaso de Bourbon en la mano. Tienes mucha audacia, dijo, subiendo los escalones. Parecía más viejo de lo que recordaba, las arrugas de su rostro eran más profundas, pero sus ojos seguían siendo fríos y calculadores. Le ofrecería una copa, pero no creo que esto sea una visita social. ¿Qué es lo que quieres, Rivas? ¿De verdad? ¿Dinero? ¿Un cargo? Todo el mundo tiene un precio. Di un sorbo al Bourbon. Ya se lo dije a Valeria, quiero a mis hijos. Quiero mi negocio. Os quiero a ti y a tu hija fuera de mi vida. Y la información que poseo, digamos que es un seguro de vida.
Se quedará enterrada mientras cumplas tu parte del trato. Me estudió durante un largo momento. Sabes, nunca entendí que vio Valeria en ti. Un soldado raso con delirios de grandeza. Pero te subestimé, ¿verdad? La mayoría lo hace. Es una ventaja. Si acepto tus términos, ¿qué garantías tengo de que no harás pública esa información de todos modos? Tiene mi palabra. Le miré directamente a los ojos. Que, a diferencia de la suya, significa algo. Él soltó una carcajada, un sonido áspero en la noche silenciosa. Tu palabra. La palabra de un hombre que espió a su propia mujer. La palabra de un hombre que luchó por su país, que construyó algo de la nada y que ama a sus hijos lo suficiente como para hacer lo que sea necesario para protegerlos. Dejé el vaso. Llevas décadas vendiendo influencias y amañando el sistema, senador. Yo solo quiero lo que es mío, nada más. Se quedó en silencio, sopesando opciones, calculando riesgos. Finalmente, asintió. Valeria firmará tu acuerdo. La participación empresarial de la compañía de Esteban será devuelta. Pero quiero todas las copias de cualquier prueba que hayas reunido. Ni hablar. Eso se queda conmigo en una ubicación segura, con instrucciones de hacerse público si algo me pasa a mí o si se viola nuestro acuerdo. Mandíbula apretada, asintió de nuevo. O eres muy valiente o muy estúpido al enfrentarte a un hombre como yo. Me han llamado cosas peores. Me puse en pie. Hemos terminado aquí, senador. Le sugiero que no vuelva a poner un pie en mi propiedad. Cuando se dio la vuelta para irse, se detuvo. Ella nunca te quiso, ¿sabes? Siempre se trató de rebeldía, de demostrar que podía tomar sus propias decisiones. Las palabras dolieron más de lo que esperaba. Mantuve el rostro neutral, negándole la satisfacción de ver el dolor. Quizá, dije finalmente. Pero yo sí la quise una vez, y eso vale algo. No respondió, simplemente caminó hacia su coche y se perdió en la noche gaditana. Las siguientes 24 horas pasaron rápido. Valeria firmó el acuerdo de divorcio, dándome la custodia total de los niños con un régimen de visitas generoso para ella. Ella mantendría su fondo fiduciario y recibiría una suma global que le permitiría reiniciar su vida en otro lugar, lejos de Cádiz y de la influencia de su padre. Esteban desapareció, vació sus cuentas y se rumoreaba que se había marchado al extranjero. Más tarde supe que intentó sacarle dinero a Valeria antes de irse, demostrando que la traición estaba en su naturaleza. El contrato gubernamental fue retirado discretamente de Navales Rivas debido a una reconsideración administrativa. No luché por él. Ese contrato nunca había sido real, solo el cebo para una trampa que logré evitar. Contárselo a Elena y a Lucas fue lo más difícil. Lloraron, hicieron preguntas que no pude responder del todo y, durante un tiempo, nuestra casa se sintió vacía. Pero los niños son resistentes. Establecimos nuevas rutinas. Valeria visitaba con regularidad al principio, aunque esas visitas se hicieron menos frecuentes a medida que rehacía su vida en Madrid, donde acabó aceptando un puesto en una empresa de medios de comunicación. En cuanto al senador Villalba, permaneció en su cargo, aunque circularon rumores sobre su repentina renuncia a ciertos comités clave. Evitaba la zona siempre que podía y nunca volvió a contactar conmigo directamente. Las pruebas seguían a buen recaudo, una especie de espada de Damocles que esperaba no tener que usar nunca, pero que no dudaría en dejar caer si fuera necesario. 6 meses después de que se formalizara el divorcio, recibí una visita inesperada en el astillero. Mónica Díaz entró en mi oficina sin previo aviso, con un aspecto más relajado del que jamás le había visto. Solo quería pasarme a ver cómo iba todo, dijo, tomando asiento frente a mi escritorio. Ver cómo terminaron las cosas. Mejor de lo esperado, respondí. El negocio va bien. Los niños se están adaptando. El senador Villalba mantiene las distancias. Y Valeria está viviendo su nueva vida en Madrid.
El contacto es mínimo, lo cual es lo mejor. Mónica asintió, estudiándome. ¿Y cómo estás tú, Mateo? ¿Cómo estás de verdad? La pregunta me pilló desprevenido. Había estado tan concentrado en proteger lo que era mío, en ganar la guerra que ellos habían empezado, que no me había parado a pensar en las secuelas. Sobreviviendo, dije finalmente. Un día a la vez. Así es como funciona. Se levantó para irse. Bueno, solo quería asegurarme de que mi cliente más interesante seguía de una pieza. Gracias por venir. Y por todo lo demás. En la puerta, se volvió. Sabes, la mayoría de los hombres en tu posición habrían quemado todo a su paso. Lo habrían soltado todo, sin importar las consecuencias. La destrucción mutua asegurada no beneficia a nadie, especialmente no a mis hijos. Inteligente. Y raro. Sonrió levemente. Cuídate, Mateo Rivas. Después de que se fue, me quedé junto a la ventana de mi oficina, mirando el astillero. Mi astillero, seguro ahora, a salvo de quienes intentaron arrebatármelo. El precio había sido alto, un matrimonio, amistades, ilusiones destrozadas. Pero había protegido lo que más importaba. 3 años después del enfrentamiento con el senador Villalba, Navales Rivas abrió una segunda sede en Algeciras. La expansión que siempre había soñado, lograda bajo mis propios términos. Elena empezaba el instituto, convirtiéndose en una joven reflexiva con la belleza de su madre, pero afortunadamente sin nada de su doblez. Lucas destacaba tanto en los estudios como en el béisbol, y ya hablaba de seguir mis pasos en la infantería de marina algún día. La vida seguía adelante, no siempre de forma fácil, no siempre sin baches, pero adelante al fin y al cabo. El sobre que le entregué al abogado de Valeria aquel día lo había cambiado todo. Expuso complots, reveló naturalezas reales, alteró el curso de varias vidas. Un simple sobre de papel que contenía verdades que no podían olvidarse. Me habían subestimado, asumiendo que porque jugaba según las reglas y vivía bajo un código, sería fácil destruirme. Lo que no entendieron es que el mismo entrenamiento que me enseñó el honor y la lealtad también me enseñó a luchar cuando es necesario, a usar cada recurso disponible y a nunca rendirme ante lo que importa. Aún guardo las pruebas seguras, actualizadas regularmente con nueva información. No por venganza, sino por prudencia. El senador Villalba seguía ahí fuera, seguía siendo poderoso. Hombres como él tenían memorias largas y alcances aún mayores. Pero yo también. Soy Mateo Rivas. Infante de marina, empresario, padre. Y protejo lo que es mío.